Vamos a tocar el día de hoy es la restauración del Señor en nuestra vida. Muchas veces pensamos que, bueno, así es la vida cristiana, las cosas se van dando poco a poco y vamos creciendo poco a poco, y Dios en su palabra nos muestra cuál es su plan para cada uno de nosotros. ¿Cuántos nunca han tenido días malos? A ver, levante su mano. Yo creo que todos, ¿verdad? De alguna manera hemos tenido días malos. ¿Y cuántos han tenido días buenos? Amén, amén. Porque así es la vida cristiana. Hay días buenos y hay días malos. Él nos va a ayudar a pasar el día malo. Él siempre va a estar con nosotros, ¿no? Claro que el enemigo siempre va a hacernos pensar de que Dios no está con nosotros, pero la realidad es que Dios sí está con nosotros en los días buenos y en los días no tan buenos. En días de desánimo, en días de enfermedad, en días de necesidad de todo tipo, el Señor está con nosotros. También en el día de abundancia. Pablo, el apóstol Pablo decía, yo he sido enseñado, fíjate la palabra que usa allí, yo he sido enseñado en todo, a tener abundancia como a padecer necesidad. En todo he sido enseñado. Y me gusta esa palabra enseñado porque no es que nacemos sabiendo cómo vivir una vida de abundancia. Hay gente que por causa de la abundancia arruinó su vida y perdieron su familia, perdieron sus trabajos, perdieron todo. ¿Ves? Por causa de la abundancia. No supieron cómo administrar la abundancia. Tuvieron que ser. Por eso que hay cursos, no sé si ustedes saben que hay cursos para administración. Y hay empresas que se dedican a administrar las riquezas de personas que se sacan la lotería, por ejemplo, ¿no? Porque ellos saben que no están capacitados. Entonces ellos les ayudan a administrar. Pero hay otras personas que piensan que todo lo saben y que todo lo pueden y pierden todo. Pero también tenemos que ser enseñados para padecer necesidad. ¿Cuál es la primer tendencia que tenemos como seres humanos cuando estamos pasando por necesidades? ¿Cuál es la primera tendencia que tenemos? ¿Tendemos a qué? A desesperarnos, ¿ok? A quejarnos, a reclamarle a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a aquel que es un bandido le va bien? ¿Y por qué a mí, que soy una persona buena, me va mal? Bueno, para todos tenemos que ser enseñados. Y Pablo tuvo que ser enseñado a tener abundancia como a tener necesidad. Y cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro Salvador, Dios nos recibe tal como venimos, y a veces venimos cargados y llenos de cosas no muy buenas. A veces malos hábitos, vicios, etc. Y Dios empieza a hacer una transformación. Por ejemplo, hay gente que llegó al Señor siendo alcohólico, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Dios con esa persona? Lo libró del alcoholismo. ¿Ves? Lo hizo una persona diferente, una persona sana, una persona sobria. Es un cambio que se nota enseguida. Hay gente que vino esclavo de las drogas, también el Señor lo libró. Otros vinieron y no eran esclavos ni del alcohol ni de las drogas, pero tenían pecados internos. ¿Cuáles son los pecados internos, hermanos? La envidia, ¿qué más? El odio, los celos, ¿no? Los malos pensamientos, las malas actitudes, todas son cosas que no se ven. Pero
realmente, cuando una persona es envidiosa, ¿se nota o no se nota? Se nota. Cuando una persona es celosa, ¿se nota o no se nota? Sí, se nota. Y padecen los que están a su alrededor. Pero hay cosas que no se ven, pero están. Pero Dios, dice la Biblia, fíjate lo que dice la Biblia. Dios escudriña. ¿Quién me podría decir lo que es la palabra escudriñar? Dios escudriña los corazones. ¿Saben lo que significa? Hay una palabra en español, en español castizo, que es la palabra hurgar. ¿Sí se entiende esa palabra? Hurgar, o sea, a ver, dice que Él escudriña los corazones y la mente. Todo el tiempo. Dios está viendo qué sentimos y qué pensamos. Todo el tiempo. Entonces, cuando Dios observa algo en nosotros, nos muestra que tenemos que cambiar. ¿Qué cosa, no? Yo tengo un problema, pensamos, ¿no? Pensamos, no, es una suposición. Pensamos, yo tengo este problema y justo la predicación habló de eso. Seguramente que ya le fueron con el chisme al pastor. Seguramente que la esposa o el esposo vino a hablar conmigo y me dijo, pero no es así. El Espíritu Santo de Dios, que escudriña tu mente y tu corazón, Él sabe exactamente, Él sabe, ¿no? Lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y Dios quiere ayudarte porque al principio, cuando nos convertimos, como dije, es muy notorio el cambio. Es muy notorio. Pero ¿qué pasa en la medida que vamos creciendo en la fe? En la medida que vamos madurando como cristianos, ¿qué es lo que pasa? Ya nos damos cuenta de cosas que están mal. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos. Y empezamos a dejar malos hábitos, vicios y cosas por el estilo, porque ya hemos entendido y tenemos la madurez suficiente para obedecer a Dios y dejar todo eso de lado. Dejar todo eso de lado. Y eso es lo que pasa, hermanos. A veces ya vamos madurando en Cristo, vamos creciendo en la fe y no nos damos cuenta de que todavía tenemos ciertas cosas en nuestro corazón o en nuestra mente que nos hacen daño y nos duelen. ¿Te has preguntado alguna vez si todavía hay ciertas cosas que tú eres ajeno? A lo mejor tú dices, es que yo no sabía que tenía eso en mi corazón todavía. Yo pensé que ya lo había superado, yo pensé que ya había cambiado en cuanto a eso y de pronto te das cuenta de que no es así. Y Dios sabe eso. Y Dios nos muestra a través de su palabra qué es lo que pasa. Mira, en el capítulo 15 de Jeremías, voy a pedir que busquen allí los que tienen Biblia. Después de Isaías viene Jeremías, en el Antiguo Testamento, como por la mitad de la Biblia, por ahí más o menos. Es un capítulo muy duro en lo que Dios habla con el pueblo de Israel y le marca muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, como Dios dice la Biblia que es un Dios amplio, escucha la palabra, Dios amplio en misericordia. Amplio en misericordia y tardo ¿para qué? Tardo para la ira. O sea, la ira de Dios no es la ira humana. La ira de Dios, cuidado, ¿no? El escritor a los Hebreos dice, horrenda cosa es en manos de un Dios airado. O sea, cuidado, la ira de Dios no son juegos. Pero dice, su misericordia a veces aplaca la ira. La misericordia de Dios.
Y eso es lo que yo veo estudiando este capítulo. Me di cuenta que eso fue lo que pasó. Dios marcó y Dios te va a marcar y Dios me va a marcar a mí en qué necesitamos cambiar, en qué necesitamos ser mejores, en qué necesitamos hacer las cosas de otra forma. Dios nos va a mostrar en primer lugar, pero en segundo lugar, Dios va a decirnos, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? No escuché. Sí. ¿No te da gusto saber de que Dios es un Dios de misericordia? Es un Dios que te dice, oye, Patricio, estás fallando en esto y en esto lo estás haciendo mal, pero yo estoy aquí para ayudarte. Yo te voy a ayudar a superarlo. Yo te voy a ayudar a cambiar, ¿no? Y eso es lo que Dios muestra en su palabra, en este capítulo 15. Fíjate que ahora que estuve en los Estados Unidos, Dios hizo cosas maravillosas, porque Dios me mostró que Él estaba conmigo en todo lo que estaba haciendo. Las citas para manejo son de 15 días a meses que te las dan para que vayas a dar el examen. Yo me bajé a preguntar nada más para cuándo había citas y el policía que estaba ahí me dijo, a ver, déjame ver. Se metió a la computadora y me dijo, no vas a creer esto, ni yo tampoco lo creo, pero hay una cita para hoy a las 3 de la tarde. Me dijo, take it, tómala. Claro que sí, la tomo. Gracias a Dios yo había estudiado unos días antes en el internet, más o menos las preguntas que hacen y todo eso. La cosa es que di el examen, ¿no? Y de 21 preguntas que debía de aprobar, aprobé 21. Y ese día me dieron mi licencia de manejo. Dios hace las cosas hermosas a su tiempo, ¿no? Él está siempre con nosotros, en cualquier circunstancia. Pueden ser detalles para los hombres de negocios que hay aquí, ese cliente que te había dicho que no te iba a comprar y de pronto te compra, o ese cliente que no te había pagado, de repente te paga, y coincide con que era justo que tenías una gran necesidad. O te aumentan el sueldo cuando más lo necesitabas. Esas son las cosas que Dios hace. Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Amén. Y aquí en este capítulo 15, Dios muestra su apoyo. Dios muestra que Él está con nosotros. Nunca te olvides de eso. No estás solo, no estás sola. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor o Jehová me recogerá, me va a dar cobijo. Aunque, fíjate lo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren. O sea, si tu padre y tu madre están dispuestos a dejarte, ¿cuánto más los amigos, no? Pero no importa, aunque todos te den la espalda, Dios está contigo. Dios te ama y Dios está contigo. Pero ¿qué quiere Dios de ti? ¿Y qué quiere Dios de mí? Que sigamos creciendo. Pero Señor, ya dejé el alcohol. Señor, ya dejé las drogas. Señor, ya no soy un inmoral. Señor, ya no voy a ciertos lugares que antes iba. Sí, dice Dios, lo sé. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a la iglesia de Éfeso? Pero tengo algo. ¿Qué le dijo? ¿Cómo, Vero? Claro. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero era una iglesia, la iglesia de Éfeso, hermanos, en el libro de Apocalipsis, era una iglesia modelo, era una iglesia fantástica, tenían grandes actividades, muchísimos miembros, estaban ellos haciendo las cosas súper bien, pero no hacían las cosas con amor, porque habían dejado
su primer amor. ¿Ves? Y Dios no solo le marcó la situación, sino que le dio la solución. Le dice, por tanto, yo quiero que te arrepientas. Que te acuerdes dónde caíste. Que te acuerdes, en otras palabras, hermanos, que te acuerdes cuándo fue que ya no quisiste leer la Biblia. Que te acuerdes cuándo fue que ya no quisiste orar. Cuándo fue que ya te caía mal venir a la iglesia, que te caía mal el pastor. ¿Cuándo fue que ya no amaste a los hermanos igual que antes? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezó ese día? Porque hay un día que empezó y tú te tienes que acordar y yo me tengo que acordar. Porque hay un día que empezamos a endurecernos y empezamos a hacer las cosas mal por alguna razón. Sea que nos ofendieron, sea que nos hirieron, sea que X, lo que haya sido. Que otros tengan la culpa o que yo tenga la culpa, Dios dice, quiero que te acuerdes cuándo fue y por qué fue y que te arrepientas. ¿Quién me puede decir lo que significa arrepentirse? Pero hay algo un poquito más profundo que cambiar de dirección. Porque tú puedes cambiar de dirección, sí, y aún así no estar arrepentido. Sentir la culpa. Vamos cerca. Vamos cerca. ¿Qué decías, hermana? Bueno, es que, mira, sí, tú puedes dejar de hacerlo. Porque fíjate cómo el Señor va a cortar más finito en nuestro corazón. Tú puedes sentir la culpa. Bien, te acercaste a Dios. Reconociste tu culpa y no estar arrepentido. ¿Por qué? Porque cuando realmente le muestras a Dios que estás arrepentido, cuando cambias tu mentalidad. Cuando ya, o sea, mira, fíjate lo que pasó con este hombre alcohólico. Anduvo meses sin tomar nada. Y de pronto volvió a caer. ¿Sabes por qué? Porque él pensó, estoy trabajando tan duro en este sol de Mérida, me estoy deshidratando y todo esto, me merezco una buena cerveza fría. ¿Sabes quién le hizo todas las porras del mundo y le dijo, sí, yeah? El diablo. Claro que sí, hombre, ¿cómo no te vas a... Mira nomás cómo estás sudando, una buena cerveza fría te vendría muy bien. Tomó esa cerveza fría y hasta el día de hoy no hemos logrado que regrese a la iglesia. Porque el alcohólico es así. El alcohólico puede dejar de tomar por meses, pero cuando toma una, ya no para. ¿Ves? ¿Por qué razón fue que cayó? ¿Estaba arrepentido él? No, porque no había cambiado su mente. O sea, él no había fijado en su mente de que no me importa todo lo que sude, no me importa todo el calor que tengo, yo ya decidí cambiar, decidí ser diferente. No voy a tomar nunca más. Estuve ahorita en Estados Unidos con un hermano que lo gané para Cristo en Guadalajara. Y él fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día. 3. O sea, él con el que estaba por apagar prendía el otro, ¿no? Fumaba horrible. Y él recibió a Cristo. Y la palabra de Dios empezó a hacer su obra y el Espíritu Santo empezó a hacer su obra en él y lo convenció de que el cuerpo es el templo del Espíritu y que Dios no le agradaba que él estuviera destruyendo el templo con nicotina. Un día estábamos orando
Y él me dijo, Patricio, yo de todo corazón quiero dejar de fumar, pero no puedo. Yo le dije, sí puedes. ¿Por qué le dije sí puedes? Porque todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo. O sea, no es que esto no, porque no, todo lo puedo. La cosa es que yo tengo que decidir, tomar la decisión y hacerlo. Ahí está entonces el ejemplo allí de este hombre que se sentía mal porque fumaba y quería dejar el cigarrillo. Y él ya no quería ofender a Dios con eso, pero seguía fumando. Hasta que un día me dijo, yo quiero dejar. Yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Le enseñé que la palabra de Dios decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fuimos a la cocina del lugar donde nos reuníamos y allí nos arrodillamos y allí él le dijo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te entrego este vicio y te prometo que no voy a volver a fumar. Solo te pido que tú me fortalezcas, que tú me ayudes a dejar esto. En el nombre de Jesús. Todavía me acuerdo, fue algo impactante. De eso han pasado 25 años. Acabo de estar con él en los Estados Unidos. No ha vuelto a fumar ni un solo cigarrillo más. ¿Por qué? ¿Será que él no tuvo tentación de volver a fumar? ¿Será que cuando se juntaba con los amigos y le echaban el humo en la cara del cigarrillo no se le antojaba? Claro que sí. Es que Dios nunca te dijo, oye, es que si tú decides, si tú te arrepientes y decides cambiar, nunca dijo que no ibas a sufrir tentaciones. Pero ¿qué dijo el Señor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si, escucha bien esto, sino que juntamente con la tentación, yo te voy a dar la salida para que puedas resistir. ¿Podemos decir gloria a Dios? ¿Ves que no estás solo? Mira, dice aquí la palabra de Dios, después que Dios le dijo de todo y los quebrantó con toda su palabra y todo eso, mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Jeremías 15. Vamos a leer desde el versículo, vamos a ver del versículo 15 en adelante. Pon atención lo que Dios dice aquí. Léelo acá. ¿Les tapo aquí, chicos? ¿No? Ok. Jeremías 15:15, a partir de ahí en adelante. Tú lo sabes, oh Jehová. Jehová es un nombre de Dios. ¿Ok? Acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Esto está hablando Jeremías aquí. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Por todo lo que estaba viendo el profeta que hacía el pueblo de Israel. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Ahora le responde Dios a Jeremías. Versículo 19. Por tanto, así, ¿qué? Otra vez, ¿qué? Así dijo. ¿Quién? Así dijo Jehová. Y aquí empieza nuestra responsabilidad. Si te convirtieres, ¿qué significa la palabra convertirse? Es un término militar, ¿no?
Aquí están los militares, así, y la orden es a la derecha, ya. Eso es convertirse. ¿Se entendió? Cambiar de dirección también. Si te convirtieres, pero pregunto, ¿quién tiene que convertirse? ¿Dios o el hombre? El hombre. O sea, Dios ahora le está poniendo la responsabilidad en las manos del hombre, en tus manos y en mis manos. Y Dios me dice, Patricio, y pon tu nombre allí, si te conviertes, pero Señor, yo ya me convertí. No te adelantes, Patricio, porque yo te voy a mostrar de lo que te tienes que convertir. Si te convirtieres, ¿qué dice? Yo te restauraré. Pero Señor, ya me restauraste. No te adelantes, Patricio. Señor, yo ya dejé el vicio, yo ya dejé eso y aquello. Está todo muy bien, pero todavía te estoy restaurando. No he terminado contigo. Hay una iglesia en los Estados Unidos que todos los hermanos, los miembros de la iglesia, estaban con un botón aquí. ¿Vieron esos botones que se ponen allí y que dicen, tienen una leyenda, ¿no? ¿Sabe lo que decía en ese botón? Dios no ha terminado todavía conmigo. Dios todavía no termina conmigo. O sea, en otras palabras, si hago algo que no te gusta o actúo de una manera que no te gusta, Dios todavía no termina conmigo. Dios está trabajando conmigo. Dios, como el alfarero, está dando forma al barro que somos nosotros y nos está dando forma para que seamos como Él quiere. ¿Cuál es la meta de Dios en nuestra vida? Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, que seamos conforme a la imagen de ¿quién? Del Señor Jesús. Él está trabajando y nos está moldeando para que seamos conforme a la imagen de Jesús. Y Él dice, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Y qué más? Y delante de mí estarás. Es que esto es importante entenderlo, hermanos, porque ¿te acuerdas cuando Jesús contaba la historia de estos dos que fueron al templo y dice que uno era fariseo y el otro era publicano? ¿Qué era un publicano? El ser más despreciado de la sociedad judía, porque eran judíos que se habían vendido a los romanos para cobrarle impuestos a los judíos. Y los romanos le decían, cobra 10 y ellos cobraban 20. Entonces todos los publicanos eran muy ricos, pero no tenían amigos. Solo se juntaban con otros publicanos. Nadie quería juntarse con ellos. Eran despreciados, eran la escoria, eran los parias de la sociedad. Y ahí estaba este publicano en el templo. Y había un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Estos que enseñaban la Biblia, que eran respetados y se sentaban allí en la congregación en las sinagogas, ¿no? Y se vestían con vestiduras blancas, impecables. Y Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Por eso lo odiaban a Jesús, ¿no? Pero ahí estaba el publicano y el fariseo, y el fariseo estaba delante y dice que puesto en pie, mira lo que dice la Biblia, y puesto en pie el fariseo, orando consigo mismo. A ver, lo voy a repetir. Y puesto en pie, orando consigo mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sí estaba orando a Dios. Él pensaba que estaba orando a Dios, pero su oración no subía de su nariz, porque Dios no lo escuchaba. O sea, Dios, mira lo que dice la Biblia, Dios al soberbio y al orgulloso, ¿qué? Lo mira de lejos y lo
y lo resiste, ¿no? Mas al humilde, dice, sus oídos están atentos a las oraciones del humilde. Y este fariseo le decía, bueno, Dios, te doy gracias, mira lo que decía, porque no soy como el resto de las personas, no soy como este publicano. Yo ofrendo, yo voy al templo, yo hago esto, yo enseño la Biblia, yo bla, 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 pero estaba orando consigo mismo. Pura palabrería. En cambio, dice que el publicano, dice que ni siquiera se animaba a levantar la cabeza de donde estaba allá atrás, ¿no? Y así, escondido prácticamente, escondido, ¿no? Ahí detrás de las bancas, no se animaba a levantar la cabeza. ¿Y sabe lo que le decía a Dios? Le decía, Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. ¿Qué era? ¿Se acuerdan lo que era el propiciatorio? Se los enseñé hace un tiempo, antes de irme. El propiciatorio era la tapa del arca, donde estaban los dos querubines, ¿no? En el templo, en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca, que era una caja de 1 metro y algo por no sé cuánto de ancho, pero era una caja semicuadrada, y la tapa donde estaban los querubines, esa tapa se llamaba el propiciatorio, y allí los sacerdotes vertían la sangre del sacrificio por el pueblo, por los pecados del pueblo y por los pecados del sacerdote. Y esa sangre cubría los pecados por 1 año. Entonces este publicano le decía, Señor, sé propicio a mí, o sea, cubre mi pecado, Señor, porque soy pecador. Porque soy pecador. Y fíjate lo que dijo Jesús. De cierto les digo que aquel volvió a su casa perdonado y justificado, en lugar de este fariseo que solo oraba consigo mismo, porque nunca reconoció su pecado. Por eso dice la Biblia que yo te restauraré y delante de mí estarás. O sea, vas a tener comunión conmigo, verdadera comunión. No vas a ser un farsante, no. Vas a tener verdadera comunión. Vas a decir, yo soy un cristiano verdadero, que tengo comunión con Dios. Hago lo que hago en mi vida, trabajo en lo que trabajo en mi vida, pero tengo comunión con Dios. Este hombre se llamaba Naamán, ¿verdad? Sí. Para ser curado de su lepra. En aquel tiempo la lepra era como el SIDA de ahora, o sea, no, la gente se moría, no había esperanza. Pero llegó con Eliseo y Eliseo le dijo, bueno, ve y sumérgete en el Jordán, en el río Jordán, 7 veces y vas a ser sanado. Y este hombre, un general del ejército, un tipazo, un super soldado, ¿no? Super militar, tenía un rango impresionante, y él le dice, pero ¿y este qué se cree? Para colmo, el Jordán en ese tiempo justamente venía con toda la tierra y los palos y todo eso de la montaña. Y dice, este hombre le dice, ¿acaso no hay ríos 10 veces mejores que el Jordán en mi país? ¿Por qué me manda a este sucio río? Y ya se iba a ir enojado y ofendido. ¿Sabe lo que significaba eso, no? Significaba guerra. Iba a ir a buscar su ejército y iba a venir a acabar con Eliseo y con todos los judíos. Y ya se estaba yendo enojado. Y fíjate la importancia de tener gente idónea alrededor tuyo siempre. Dice que sus ayudantes, sus subalternos, lo agarraron y le dijeron, Padre mío, es que era un general, o sea, el tipo con una orden le cortaban la cabeza. Le decía, Padre mío, si te hubiese pedido algo tremendamente difícil, ¿no lo hubieras hecho con tal de sanarte? ¿Cuánto más lávate y serás limpio? Y dice que
Naamán escuchó la voz de sus subalternos y dijo, bueno, está bien. Ahí yo me imagino al Naamán quitándose su ¿cómo se llama? Su armadura, con sus patas flacas, ahí entrando al río Jordán con un asco total, porque estaba sucísima el agua, café de la tierra, y se sumergió una vez. Salió, seguía leproso. Se sumergió la segunda vez, salió y estaba leproso. Se sumergió la tercera vez, salió y estaba leproso. Se sumergió la cuarta vez, salió y seguía leproso. Se sumergió la quinta vez, salió y seguía leproso. Se sumergió la sexta vez, salió y seguía leproso. ¿Qué haríamos tú y yo ya a esa altura? ¿Qué diríamos? ¿Ah? Desistir, decir, nah, esta es una payasada. Pero el Señor, ¿cuántas veces le había dicho? 7. Y dice la Biblia que el tipo se sumergió la séptima vez y cuando salió, su piel estaba como la de un niño recién nacido. ¿Te das cuenta la importancia de la obediencia? ¿Te das cuenta la importancia de hacer lo que Dios te dice para que estés en la presencia de Dios? Y mira lo que pasó aquí. Él estaba tan agradecido que le quería dejar oro, plata, ropa, no sé qué tantos camellos de cosas a Eliseo, ¿no? Para pagarle el favor, ¿no? Y Eliseo, ¿sabe lo que le dijo? Mira lo que le dijo. Vive Jehová, escucha bien esta frase, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a tomar nada de tu mano. Porque ¿quién había hecho el milagro? ¿Eliseo o Dios? Dios. Entonces Eliseo no quiso tomar para sí el crédito que le correspondía a Dios. O sea, yo no te estoy cobrando nada. Esto va para los pastores que cobran por ir a predicar a algún lado. No te voy a cobrar nada. Y el hombre se fue. Pero mira lo que le dijo. Permíteme llevar unos sacos de tierra de aquí. Porque de aquí en adelante yo solamente voy a adorar al Dios de Israel, al Dios de Eliseo. Y cuando mi señor el rey entre conmigo a adorar a su Dios pagano y se apoye en mi hombro y yo me tenga que arrodillar también delante de ese Dios, no sea tomado en cuenta porque mi corazón solo ama al Dios verdadero. Y Eliseo, ¿sabe lo que le dijo? Ve en paz. Esto es para que no juzguemos lo que algunos hacen. ¿Cómo va a la iglesia y su trabajo? Mira nomás su trabajo. Era portero aquel de un prostíbulo y era cristiano y allí ganaba gente para Cristo. Pero no iba a faltar el fariseo, el que apunta con el dedo y decía, mira nomás el cristiano ahí en el prostíbulo. Sí, yo sé que muchas veces no es un buen testimonio, pero déjame decirte una cosa. Dios sabe por qué tiene a esa persona en ese lugar. Porque aquí van a llegar personas, hermanos, vayan mentalizándose porque esto se va a llenar. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos con el plan de evangelismo, ya hay 3 casas que se abrieron para empezar células y a ganar gente de los vecinos y todo eso. Este pastor va a salir con su guitarra, ya saqué mi equipo de audio y voy a estar con mi guitarra afuera allá tocando y cantando para la gloria de Dios y predicando el evangelio. ¿Ves? ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos nosotros realmente? Ya estoy terminando. Tenemos que preocuparnos de que vamos a estar en la presencia de Jehová, en la presencia de Dios con toda honestidad, con un corazón limpio, con una mentalidad limpia.
sé que hay cosas que todavía necesito cambiar, porque mira lo que dice aquí Dios. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es entresacar, hermanos? O sea, dentro de un todo, ¿verdad? Hay cosas allí que necesitamos sacar. No todo, porque ya es como Pedro cuando el Señor le lavó los pies, ¿se acuerdan? El Señor le dijo que si no te lavo los pies no vas a poder tener parte conmigo. Y Pedro le dijo, no solamente los pies, lávame todo, Señor, hasta la cabeza. Y el Señor le dijo, no, ya estás limpio. Solo necesitas que se te laven los pies, no todo el cuerpo. Eso es entresacar. ¿Ves? Cuando tú amas al Señor, amas la palabra, eres fiel con el Señor, eres fiel en lo que Dios te manda, vienes a la iglesia, oras, participas, ofrendas, todo lo que Dios te pide y lo haces con fidelidad, pero tu carácter es un desastre. O eres un envidioso, o todavía tienes resentimiento. Dios te dice, tienes que entresacar esas cosas, tienes que examinarte y tienes que pedirle a Dios que te examine y te muestre cuáles son las cosas preciosas que necesitas apartar de lo vil. ¿Qué es lo vil? Lo malo, lo pecaminoso. Aquí venía una hermanita que ya está con el Señor y que ella a veces en las predicaciones de los domingos me decía, pastor, yo era una mujer mal hablada. De cada 3 palabras decía 4 insultos. Pero el Señor me limpió la boca y limpió mi corazón y ya no he dicho ni un insulto desde que me convertí. Y ella siempre decía, no, pastor, si usted me hubiese conocido cuando yo era inconversa, yo era un desastre, dice, hablaba horrible. ¿Qué es lo precioso que tú tienes que lo tienes que sacar de entre lo vil? A lo mejor eres desconfiado, desconfiada. Nadie te merece tu confianza, nadie. Cuidado, porque la desconfianza es hermana gemela de la tristeza, porque vas a estar solo o sola siempre. Hay que sacarlo. Eso vil hay que sacarlo. Entonces, la tarea de esta semana y de aquí en adelante es que empieces a checar qué es lo precioso que tengo que quitar de entre lo vil. ¿Qué es esto que apenas se nota, pero ahí está? Tienes que examinarte y sacarlo y renunciar y confesarlo al Señor y pedirle que te ayude a seguir adelante. Mira, este es lo último que voy a decir. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios quiere que seas termostato y no termómetro. El termómetro mide la temperatura ambiente, el termostato cambia la temperatura ambiente. Dios quiere que seas un termostato en tu trabajo, en tu empresa, en tu colegio, en tu cuadra, donde seas. Porque dice aquí, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy, ¿qué? Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¡Wow! Qué tremendo pasaje, ¿no? Ese es el mensaje que Dios tenía para ti y para mí el día de hoy. Así que ahora la pelota, como dice el argentino, la pelota está del lado de ustedes.
del lado nuestro. Nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones. Lean este pasaje otra vez. Léanlo otra vez, Jeremías 15. Y coméntenlo allí con la esposa, con el esposo, con los hijos. A ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Para cuántos ha sido de bendición este mensaje? Amén.